Versículo 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Hay momentos en la vida en los que los gigantes parecen tan grandes que incluso la luz del sol se esconde detrás de sus sombras. Son esos días en que el miedo nos habla al oído y nos recuerda todo lo que no somos, todo lo que no tenemos y todo lo que creemos no poder alcanzar. Son tiempos en los que la fe parece frágil, las fuerzas escasean y la mente se llena de dudas. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios revela quién realmente confía en Él. Porque la fe no se mide en los días de calma, sino en las horas donde el alma tiembla y aún así decide creer. El miedo tiene una voz. A veces grita, otras veces susurra. Te dice que no puedes, que no eres suficiente, que tus batallas son demasiado grandes. Pero hay algo que el miedo nunca podrá entender, que cuando un corazón se aferra a Dios, lo invisible se vuelve más real que lo visible. Así comienza la historia de David, un joven que no buscaba gloria, ni reconocimiento, ni fama. Era un pastor de ovejas, alguien común, ignorado por los suyos, pero observado por los ojos de Dios. Mientras sus hermanos estaban en el campo de batalla, David estaba en los campos del silencio, aprendiendo el lenguaje de la fe, entrenando su alma entre ovejas y canciones y conversando con el Creador bajo el cielo. David no era un guerrero entrenado, pero conocía el poder de una oración sincera. No sabía blandir una espada, pero sabía invocar la presencia de Dios. No vestía armaduras, pero vestía la confianza del que ha visto a Dios obrar en lo secreto. Su historia nos enseña que los grandes milagros no nacen en los templos ni en los palacios, sino en los corazones que se atreven a creer sin condiciones. Porque la fe no es una idea, es una fuerza viva que hace temblar los límites de lo posible. Mientras todo el ejército de Israel estaba paralizado por el temor, David veía algo que los demás no veían. Ellos miraban al gigante y temblaban. Él miraba al Dios que lo había librado antes y se fortalecía. Todos contaban las armas del enemigo. Él contaba las veces que Dios le había sido fiel. Cuando todos decían, es imposible, David decía, mi Dios lo hará. Y eso es lo que diferencia a quien vive por vista, de quien vive por fe. El que camina por vista ve el peligro. El que camina por fe ve la promesa. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes. No llevan espada ni armadura, pero se alzan igual de amenazantes. Algunos tienen el nombre de enfermedad, otros se llaman ansiedad, pobreza, soledad o culpa. A veces el gigante es una herida del pasado que todavía sangra. Otras veces es un futuro incierto que te roba el sueño. Pero los gigantes no son el fin del camino. Son la oportunidad para ver de qué está hecha tu fe. Dios no siempre quita al gigante. Muchas veces te enseña a enfrentarlo con las piedras de tu confianza y la honda de tu propósito. David nos muestra que no se necesita ser grande para hacer cosas grandes. Solo se necesita tener un corazón dispuesto a creerle a Dios. Porque no fue su fuerza la que derribó al gigante, sino la certeza de que Dios estaba con él. Cuando la fe está viva, no importa si solo tienes una piedra y una cuerda. Dios puede convertir lo pequeño en algo sobrenatural. Esa es la esencia del poder de confiar en lo invisible. Esta historia no es solo un relato antiguo escrito en pergaminos. Es un espejo espiritual que nos invita a recordar que Dios no cambia, que su poder sigue siendo el mismo y que su mirada aún busca corazones que crean. David era un muchacho entre miles, pero fue su fe la que lo hizo inolvidable. Porque cuando confías en Dios, no necesitas que los demás crean en ti. Basta con que el cielo te reconozca. Y hoy, igual que aquel día en el valle de Elá, el mundo sigue lleno de gigantes que amenazan la paz y la esperanza de las personas. Pero también sigue habiendo Davides, hombres y mujeres que deciden no correr,
que eligen enfrentar sus batallas de rodillas, que levantan su mirada al cielo y dicen: «No vengo con espada ni lanza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos». Porque quien confía en Dios nunca está solo, aunque todos lo abandonen. Su fe se convierte en su escudo, su oración en su espada y su obediencia en su victoria. Así comienza la historia de David, el joven que descubrió que la verdadera fuerza no se encuentra en los músculos, ni en la armadura, ni en el número de soldados, sino en el poder invisible de un corazón que cree sin ver. Porque cuando confías plenamente en Dios, incluso la piedra más pequeña puede derribar al más grande de los gigantes. La fe que no necesita armadura. Mientras el sol ardía sobre el valle de Elá, el miedo seguía gobernando los corazones del pueblo de Israel. Por 40 días, una voz oscura había resonado entre las colinas. Era la voz del gigante Goliat, retando, burlándose, destruyendo la esperanza de un ejército entero. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni los más fuertes ni los más sabios. El eco de su desafío había sembrado duda incluso en los corazones más valientes. Y cuando el temor se apodera del alma, hasta el guerrero más poderoso se vuelve débil. Pero ese día, entre los hombres asustados, apareció alguien diferente. No traía armadura ni estandarte, traía pan y obediencia. Era David, un joven pastor, un muchacho que no sabía de estrategias ni de guerras, pero sí sabía lo que era confiar en Dios. Lo enviaron solo para llevar comida a sus hermanos, sin saber que aquel acto sencillo lo llevaría al propósito más grande de su vida. A veces los caminos de Dios comienzan con gestos pequeños, y lo que parece una tarea sin importancia termina siendo la puerta hacia el destino. Cuando David escuchó la voz del gigante desafiar al Dios de Israel, su espíritu se encendió como una llama. No era orgullo lo que lo movía, ni el deseo de ser visto. Era indignación santa. Era el fuego de alguien que no soporta ver cómo se menosprecia el nombre del Señor. En ese instante, todo lo que había aprendido en los campos, la paciencia, la fe, la comunión con Dios, se transformó en poder interior. El joven que había defendido ovejas contra leones y osos, ahora se levantaba para defender el honor de su Dios. Los soldados lo miraban y se reían. «¿Qué haces aquí, pastorcillo?», le decían. «Regresa a cuidar tus ovejas. Esto no es para ti». Pero David no escuchó sus voces, porque cuando un corazón está lleno de fe, el ruido del miedo no puede apagarlo. Miró al horizonte y respondió con la certeza que solo tienen los que confían plenamente en Dios. «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo». Cada palabra suya era una piedra lanzada contra la incredulidad. El rey Saúl, impresionado por su valentía, quiso ayudarlo. Le ofreció su propia armadura, su espada, su escudo, su casco. Pero cuando David se los puso, sintió el peso de algo que no le pertenecía. Era demasiado pesado, demasiado humano, demasiado limitado. Dio unos pasos y no pudo avanzar. Entonces comprendió algo profundo. La fe no necesita el metal del hombre, necesita el poder invisible de Dios. Se quitó la armadura, la colocó a un lado y dijo con humildad: «No puedo caminar con esto, porque nunca la he probado». Y esas palabras son más grandes que cualquier arma, porque quien confía en Dios sabe que no necesita parecer fuerte, solo necesita ser fiel. Así que David bajó al río. El sonido del agua corría suave entre las piedras, como una oración antigua que acariciaba su alma. Se arrodilló, miró las aguas limpias y escogió 5 piedras lisas. No eran simples rocas, eran símbolos eternos. Cada piedra representaba una verdad que el mundo olvida: fe, obediencia, confianza, propósito y amor. Las colocó en su zurrón, tomó su bastón y su honda y levantó su mirada al cielo.
En ese instante, el muchacho pastor se convirtió en un guerrero espiritual. Mientras ascendía hacia el valle, no había miedo en su rostro. Había paz. Una paz que solo nace cuando sabes que no caminas solo. Goliat lo vio venir y soltó una carcajada burlona. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, gritó. Pero David no se detuvo y le respondió con palabras que cruzaron los siglos hasta hoy. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. En ese momento el valle entero se silenció. El aire mismo se detuvo, porque algo sagrado estaba por suceder. David giró su honda una sola vez. El sonido del viento se mezcló con la respiración del cielo. Y mientras la piedra volaba, todo el universo parecía sostenerla. No era la piedra la que tenía poder, era la fe del joven que la lanzaba. Porque cuando Dios está contigo, incluso lo más pequeño se vuelve invencible. La piedra golpeó al gigante en la frente y cayó. El rugido que había dominado al pueblo por 40 días se apagó en un solo instante. La voz del miedo fue silenciada por la fe de un muchacho que creyó en lo invisible. Y así, el pastor derrotó al guerrero. No con fuerza, no con espadas, sino con la confianza absoluta en un Dios que nunca falla. El gigante ha caído, pero la verdadera batalla es interior. El silencio se apoderó del valle. El eco de la piedra cortando el aire todavía flotaba como un susurro suspendido entre la tierra y el cielo. Durante un instante que pareció eterno, ni los soldados filisteos ni los israelitas se atrevieron a moverse. Todo quedó quieto, como si la creación entera esperara entender lo que acababa de suceder. Goliat, el gigante invencible, el terror de un ejército entero, yacía en tierra, inmóvil, con la frente marcada por una piedra que no venía de la fuerza humana, sino del poder de Dios. El joven pastor bajó lentamente la colina. No había en su rostro orgullo ni euforia, sino una serenidad sagrada, la paz de quien sabe que no fue su mano la que venció, sino la presencia de Dios obrando a través de él. Cada paso de David levantaba el polvo del valle, y con cada paso el miedo que dominaba a Israel comenzaba a disiparse. El pueblo, que minutos antes estaba paralizado, ahora miraba con asombro cómo un solo acto de fe podía derribar al enemigo que durante semanas había humillado a toda una nación. David se acercó al cuerpo del gigante. Lo observó con respeto, no como quien mira a un enemigo, sino como quien contempla el fin de una batalla espiritual. Tomó la espada del propio Goliat, una espada tan grande que apenas podía sostenerla, y la levantó hacia el cielo. No lo hizo para mostrarse, sino para honrar al Dios que le había dado la victoria. En ese gesto silencioso se resumía una verdad eterna: que toda gloria pertenece a Dios, y toda victoria auténtica proviene de la fe. El sol comenzaba a inclinarse, y sus rayos dorados cubrían el valle como un manto de luz divina. Las aves volvían a volar, los soldados empezaban a gritar el nombre de David, y el eco de sus voces se mezclaba con los vientos del desierto. Pero David no escuchaba los gritos, ni buscaba reconocimiento. Su mente estaba en otro lugar. Su corazón estaba de rodillas. Él sabía que el verdadero campo de batalla no estaba en el valle, sino en el interior del alma. Porque el mayor enemigo del hombre no siempre se llama Goliat. A veces se llama orgullo, vanidad o autosuficiencia. Mientras el pueblo celebraba, David miró hacia el cielo y susurró una oración. No pidió poder ni fama, solo agradeció. Agradeció por la fuerza, por el valor y por la fe que Dios había sembrado en su corazón. Porque entendió que cuando un hombre vence con la ayuda de Dios, debe cuidar que la victoria no se convierta en su perdición.
La humildad es el sello de los que caminan con el Espíritu. Y en ese instante, cuando todos creían que la historia había terminado, comenzó la batalla más difícil, la de mantener un corazón puro en medio de la exaltación. Porque cada victoria trae consigo una prueba. La prueba de no olvidar quién te sostuvo cuando nadie creía en ti. La prueba de seguir pequeño ante Dios, incluso cuando los hombres comienzan a llamarte grande. David había derribado a un gigante de carne y hueso, pero ahora debía asegurarse de no levantar un gigante dentro de sí, el del orgullo. El joven pastor no sabía aún que ese día cambiaría su destino. No sabía que ese momento lo conduciría al trono de Israel, ni que su nombre sería recordado por generaciones. Pero sí sabía algo, que Dios había sido fiel, y que la fe en lo invisible siempre es más fuerte que cualquier espada. Porque lo que mueve montañas no es la fuerza del brazo, sino la convicción del espíritu. El pueblo de Israel corrió tras los filisteos, y la victoria se extendió por todo el territorio. Sin embargo, entre la multitud y el clamor, David caminaba en silencio, sosteniendo la espada que un día le había pertenecido a su enemigo. La miró por un momento y pensó en todo lo que había aprendido. Recordó los días de soledad en el campo, los rugidos del león, el viento de las montañas, las canciones que cantaba al Creador mientras vigilaba a las ovejas. Todo lo que vivió en el anonimato había sido preparación para ese instante. Porque Dios no forma guerreros en los palacios, los forma en los desiertos, en los lugares donde nadie aplaude, pero el cielo observa. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, David levantó su mirada una vez más y sonrió con humildad. Sabía que su historia no se trataba de un gigante que cayó, sino de un Dios que se manifestó. La verdadera victoria no estaba en el suelo donde yacía Goliat, sino en el corazón de un muchacho que creyó sin ver. Y esa fe, más poderosa que cualquier arma, se convirtió en un testimonio eterno de lo que sucede cuando un alma confía plenamente en el plan de Dios. Desde ese día, el nombre de David resonó en Israel, pero más importante aún, resonó en el cielo. Porque cada vez que un hijo de Dios se atreve a creer, cada vez que alguien enfrenta sus propios gigantes con fe, el eco de esa historia vuelve a escucharse en lo más alto. Y Dios, que nunca olvida a los que confían en Él, vuelve a sonreír, sabiendo que su poder sigue vivo en los corazones de quienes se atreven a creer sin ver. La verdadera victoria, cuando la fe vence al miedo. La historia de David no es solo un relato antiguo para ser recordado, sino un espejo eterno que refleja las batallas que todos enfrentamos en silencio. Cada uno de nosotros tiene un gigante en su vida. Tal vez no mida 3 metros ni lleve una espada, pero está ahí, esperándote cada mañana. Puede llamarse ansiedad, enfermedad, soledad o desesperanza. Puede esconderse detrás de una sonrisa o de una rutina que ya no tiene sentido. Los gigantes modernos no gritan desde los valles, sino desde la mente y el corazón. Te susurran que no puedes, que ya es tarde, que tus oraciones no sirven, que tus sueños murieron. Pero hoy, esta historia te recuerda algo poderoso. Lo que vence al gigante no es la fuerza, es la fe. David no era el más fuerte, ni el más preparado, ni el más valiente a los ojos del mundo. Era un joven común, olvidado entre las ovejas, pero con un corazón que conocía a Dios. Eso basta para mover montañas. Lo que hizo grande a David no fue su habilidad con la honda, sino su intimidad con el Creador. En sus días de soledad, aprendió a escuchar la voz de Dios entre los sonidos del viento. Y cuando la batalla llegó, no tuvo que buscar fe, ya la tenía cultivada dentro. Así también nosotros debemos prepararnos en lo oculto, en lo silencioso, cuando nadie nos ve. Porque la fe que no se entrena en los días tranquilos
no puede sostenernos en los días de tormenta. Dios usa los momentos más simples de nuestra vida para fortalecernos. Usa las pruebas pequeñas para que estemos listos cuando aparezca el verdadero gigante. Cada vez que el miedo te diga que no puedes, recuerda que David no usó una espada, ni una armadura, ni un ejército. Solo necesitó una piedra y el nombre de Dios. Esa piedra representa tu confianza, tu oración, tu perseverancia. Y cuando decides lanzarla con fe, el cielo mismo se encarga de dirigirla, porque lo que sale del alma con fe nunca falla. Dios no te pide que derrotes al gigante con tus fuerzas, te pide que creas que Él puede hacerlo a través de ti. Hay batallas que parecen imposibles, días donde la oscuridad pesa tanto que cuesta respirar. Pero justo ahí, en medio de ese valle donde parece no haber salida, Dios te recuerda lo mismo que le dijo a David: no temas, porque yo estoy contigo. No necesitas ver el milagro para creer en él, solo necesitas creer para comenzar a verlo. La fe abre caminos donde la razón dice que no los hay, y cuando finalmente veas al gigante caer, ya sea una herida sanada, un miedo superado, una vida restaurada, no digas «lo logré yo», di «Dios lo hizo en mí». Porque la verdadera victoria no es derrotar al enemigo, sino mantener el corazón humilde después del triunfo. El orgullo apaga la luz que la fe encendió, pero la gratitud la mantiene viva. Recuerda esto, no fue la piedra lo que venció al gigante, fue la confianza detrás de ella. Y esa misma confianza puede cambiar tu historia hoy. No importa cuán grandes sean tus problemas, ni cuántas veces hayas caído. Dios sigue buscando corazones dispuestos a creer, almas que se levanten aunque el miedo grite fuerte, y personas que digan: yo no vengo con espada, ni lanza, vengo en el nombre del Señor. Porque cuando te atreves a creer así, la vida cambia. Lo que antes te aplastaba ya no tiene poder sobre ti. Lo que antes te detenía se convierte en testimonio. Y cada batalla que ganas con fe no solo transforma tu historia, sino también la de los que te rodean. Tal vez hoy estés frente a tu propio Goliat. Tal vez la situación parece demasiado grande, la carga demasiado pesada o el camino demasiado largo. Pero Dios te dice: no estás solo. Yo peleo por ti. Levanta tu mirada, toma tu piedra, esa pequeña semilla de fe que aún tienes, y lánzala. No importa si tiemblas, no importa si dudas. Lo importante es que no te detengas, porque lo invisible es más fuerte que lo visible, y lo eterno más poderoso que lo momentáneo. El gigante caerá, no por tu fuerza, sino por la presencia del Dios que habita en ti. Y cuando eso ocurra, cuando veas la luz volver a brillar en tu valle, no olvides darle la gloria a quien siempre la mereció. Porque la fe que confía, la fe que resiste y la fe que persiste, esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Y así recordamos que los gigantes se levantan solo para que la fe despierte. La historia de David no termina con un gigante derribado ni con un pueblo celebrando la victoria. Termina dentro de cada corazón que se atreve a creer que la fe todavía puede cambiarlo todo. Cada uno de nosotros vive su propio valle de Elá. Cada día nos enfrentamos a situaciones que parecen más grandes que nuestras fuerzas, problemas que nos superan, miedos que nos paralizan, heridas que nadie ve. Y aunque a veces parezca que Dios guarda silencio, Él sigue presente, esperando que recordemos lo mismo que David comprendió aquel día, que lo invisible siempre es más poderoso que lo visible. David no venció por ser más fuerte, sino porque su confianza estaba puesta en el lugar correcto. Cuando todos miraban al enemigo, él miraba al Creador. Esa es la diferencia entre los que caen y los que permanecen. No se trata de evitar las batallas, sino de enfrentarlas sabiendo que no peleas solo. Dios no prometió que no habría gigantes, prometió que estaría contigo en cada uno de ellos.
y cuando caminas con Él, incluso el valle se convierte en altar. Quizás hoy tú también estás en medio de tu valle. Tal vez el gigante que te enfrenta tiene otro nombre: miedo, enfermedad, soledad, desesperanza o culpa. Puede que estés cansado, que sientas que ya no puedes más. Pero esta historia no está en la Biblia para ser admirada, sino para ser vivida. Lo que Dios hizo con David, también puede hacerlo contigo. No importa cuán pequeña parezca tu piedra, si la lanzas con fe, el cielo mismo la sostendrá. Aprende a mirar más allá de lo que asusta, más allá de lo que duele, más allá de lo que no entiendes. Porque el mismo Dios que estuvo con David está contigo ahora. No lo ves, pero está. No lo escuchas, pero te habla en lo profundo del alma. No lo tocas, pero su presencia te rodea. Y aunque no lo sientas, Él nunca deja de obrar. Dios no busca gigantes perfectos, busca corazones dispuestos. Y si tu corazón está abierto, Él hará de tu debilidad su mayor instrumento. No olvides esto. La piedra que derriba al gigante no sale de la fuerza del brazo, sino de la convicción del alma. Y esa convicción nace cuando confías más en la promesa que en el problema. Cuando eliges creer, aunque el miedo todavía susurre. Cuando decides avanzar, aunque no veas el camino completo. Porque la fe no necesita ver para actuar, solo necesita amar lo suficiente para no rendirse. Así que si hoy te encuentras frente a un Goliat, no huyas, no corras, no te escondas. Mira al cielo, toma tu piedra y cree. Cree como si ya hubieras vencido. Cree como David creyó. Porque cuando lo haces, algo se mueve en el cielo, y el poder de Dios comienza a obrar en lo invisible. El gigante caerá, no por tu fuerza, sino por la presencia del Dios que pelea contigo y por ti. Si te gustó este vídeo, dale un like, suscríbete al canal, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Tu apoyo ayuda a que la palabra de Dios siga llegando a más corazones. Déjame tu comentario y cuéntame, ¿cuál es el gigante que estás enfrentando hoy? Quiero leerte, orar por ti y caminar juntos en fe, como hermanos que creen en un mismo Dios. Y antes de despedirme, quiero dejarte una frase que define el propósito de este canal y el mensaje de cada historia que aquí compartimos. No soy yo quien habla, es Dios quien narra a través de mí, porque soy el narrador de Dios. Nunca olvides esto. Los gigantes se levantan para que la fe despierte. No temas el tamaño de tus pruebas, teme olvidar el tamaño de tu Dios. Él sigue escribiendo tu historia, incluso cuando piensas que el capítulo se ha oscurecido. Confía, espera y sigue creyendo, porque las piedras más pequeñas, en manos de Dios, siguen provocando los milagros más grandes. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que alimentan el alma y palabras que transforman el espíritu. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te recuerde cada día que la fe siempre vence al miedo.